Y dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Amén. Oramos para que Dios nos ministre su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este nuevo día que nos regala, esta nueva oportunidad. Gracias por mis hermanos aquí presentes y por todos los que nos siguen allá a la distancia, toda la amable audiencia que se conectan en esta hora. Bendícele Dios y permita que la palabra llegue a cada corazón. Le suplico con temor reverente que tome mi boca, oh Dios, toma mis labios, mi vida, y ayúdame a transmitir la palabra que sea de acuerdo a la voluntad de Dios y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y abrimos nuestro corazón y recibimos el consejo de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, tengan la bondad de sentarse, honrando y alabando el nombre de nuestro Dios. Hemos leído un pasaje muy importante de la palabra de Dios que nos está relatando acontecimientos futuros, acontecimientos que están para suceder. Las cosas que, como dice el capítulo 4 de Apocalipsis, están para suceder pronto. Y vamos a hablar de este pasaje que la palabra lo llama las bestias o la primera bestia. Amén. Pero para hablar de la primera bestia, o para hablar de esta bestia que habla aquí, porque cuando utilizamos este término bestia, es porque está en la Biblia, amén. No estamos tomando esta expresión porque queremos, porque nos parece, sino porque la Biblia lo dice. El texto sagrado dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahí está claritico en la palabra. Pero esa bestia ya tiene una identificación. Esa bestia se llama el anticristo. Es muy necesario y es indispensable que el verdadero cristiano, que el verdadero hijo de Dios identifique al anticristo. Amén. ¿Por qué debemos identificarlo? Porque es que el verdadero cristiano no debe ir en la corriente del anticristo. Quizás hemos oído hablar de que viene un anticristo, un personaje que va a controlar el mundo y que va a marcar a los hombres, ¿cierto? Y que su marca, según el capítulo 13 de Apocalipsis, es el 666. Y cuando escuchamos hasta ahí decimos: yo no me voy a dejar marcar. Y cuando uno dice así, es porque conoce de Dios, ¿cierto? Es porque conoce la Biblia. En otras palabras, cuando uno entiende quién es el anticristo y su gobierno, uno dice: yo no estoy de acuerdo. ¿Sí me hago entender hasta aquí? La verdadera iglesia, el verdadero hijo de Dios, no está de acuerdo. Ahora, tenemos una promesa extraordinaria, y es que antes de que se manifieste, pues no vamos ya a estar aquí. Pero, al parecer todo el sistema, al parecer
todo lo que ya está listo, la plataforma lista para que Él aparezca, ya está girando, ya está avanzando. Entonces es ahí donde como cristianos debemos escudriñar muy bien, porque si usted se dio cuenta, y el tema hoy central es el anticristo, amén, vamos a hablar del anticristo. Si se dio cuenta usted, el anticristo logró que todos lo adoraran, ¿cierto? Usted lo leyó, yo lo leía ahí en la Biblia. Logró que todos le rindieran adoración. Me parece terrible. Y apenas estoy dando una pequeña introducción. El versículo 4 quiero que lo visualice en su Biblia y lo tome y lo aplique a su vida, para que tengamos un gran cuidado con el anticristo. Dice, y adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón? Tremendo, ¿no? Mire quién es el dragón. Capítulo 12, versículo 3 de Apocalipsis. También apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón es Satanás. Este dragón es el mismo demonio, el mismo diablo. Pero aquí, al estilo Apocalipsis, en el capítulo 13 y el versículo 4 dice, y adoraron al dragón. O sea, pareciera casi fuera de contexto hacer la pregunta, ¿cierto? ¿Un cristiano adoraría al diablo? 100 veces no, 1000 veces no, 1.000.000 de veces no. ¿Estamos? Quiero que no se pierda la enseñanza. Esta enseñanza a mí me ha costado y estoy parado aquí con temor y temblor para darla. Porque debemos tener un gran cuidado de que un verdadero cristiano no debe adorar a ese dragón, porque ese dragón es Satanás. Pero ¿qué tal sin darse cuenta lo hace? Porque ese es el problema grave, que muchas veces sin estudiar, sin escudriñar, se puede caer en el error de adorar a Satanás y que el Señor lo reprenda. Ese no es el objetivo del cristiano. Y aquí dice, y adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Ahora sí, vamos por partes. ¿Quién es el anticristo? ¿De acuerdo? Vamos a identificarlo a la luz de la Biblia, porque lo que yo hoy voy a hablar no lo he sacado de ningún libro, no lo he sacado de ningún comentario, no lo he sacado de ningún teólogo. Lo he tomado directamente del texto sagrado, de la Biblia. El mejor libro, el libro de libros, la palabra de Dios. Amén. Y para identificar el anticristo, le invito a que hagamos algo. Y así hacemos un ejercicio y ahí estamos todos conectados. Amén. Mire, para entender el Apocalipsis, tenemos que relacionarlo muy bien con la profecía de Daniel, el profeta de Dios. Esos dos libros van juntos. A Daniel Dios le dijo, cierra el libro, cierra esta profecía, mientras que a Juan Dios le dijo, ábrela. ¿Ve? Entonces el uno la dio pero no la abrió, el otro tuvo la oportunidad de abrirla. Para entender quién es el anticristo, vamos a identificarlo plenamente según el libro del profeta Daniel. Acompáñenme al libro del profeta Daniel para que usted se lleve las referencias completas en su Biblia. De pronto yo sacando el estudio, o para sacar un estudio de esto uno gasta horas, gasta semanas, tiempo, y usted se lo lleva en 40 minutos, se lo lleva completo, le queda más fácil, amén. Por eso no se lo pierda, por favor, le invito. ¿Quién es el anticristo? Miremos la identidad de este personaje. El capítulo 7 del libro del profeta Daniel, vamos desde allí, empezamos a ver quién es ese personaje. El capítulo 7, cuando esté ahí me confirma con un amén. El versículo número 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, bastante bocón, perdóneme el término, vociferador, o sea, tenía una astucia para convencer, tremendo, terrible. Empecemos aquí. Capítulo 7, versículo 8 dice que es el cuerno pequeño, ¿sí? Pero aunque parece inofensivo, aunque parece como tan tierno,
porque lo identifica como cuerno pequeño, pero termina dando una referencia alarmante, con una boca que hablaba grandes cosas. Capítulo 8, versículo 23. Y vamos rápido para identificarlo. Capítulo 8, verso 23. Dice la palabra: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, perdóneme el término, no es un tonto, es un profesional. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Pero note la referencia, un rey altivo. Un rey altivo. Entendamos, como Iglesia de Cristo, que todo lo alto, toda la altivez que identifica la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, va en contra de Dios. Todo eso va en contra de Dios. Amén. Cuando usted ve algo que es altivo, que es arrogante, que es orgulloso, que es imponente, eso no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Continuamos. Un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, o sea, hablando santanderianamente. Ese no se deja corchar con preguntas. Ese lo que le preguntan tiene una astucia para responder y defenderse, que por eso es que lo aplauden y dicen, mire, ese sí sabe. Claro, claro que sabe. Eso no hay para qué desmentirlo. El capítulo 9, versículo 26, solo estamos identificando este personaje. Capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra, y durarán las devastaciones. Aquí habla de un príncipe que ha de venir. ¿Sí? En orden, un cuerno pequeño, un rey altivo de rostro, un príncipe que ha de venir. Capítulo 11, versículo 36. No nos estamos yendo lejos, aquí todo está en el libro del profeta Daniel. Capítulo 11, versículo 36 dice, hablando de ese rey altivo, dice, el rey hará su voluntad. Este no se somete a nadie. ¿De acuerdo? Él es autoritario, él es un personaje que él se manda solito. Él no le hace caso al pueblo, él no le hace caso a los papás, él no le hace caso al Estado, él no le hace caso a nadie. Él quiere mandarse solo. Terrible, ¿no? Esos que quieren mandarse solos son anticristos. Tengamos cuidado con el espíritu del anticristo. Gloria a Dios. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Lo terrible es que ese es un blasfemo. Está en contra de Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea cumplida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37, lo que les venía diciendo, del Dios de sus padres no hará caso. Si él no respeta a nadie, es que si no respeta a los papás, si no respeta a la familia, pare de contar, ese es un anticristo abierto, ¿cierto? Pero no hace caso ni del amor de las mujeres. O sea, este es raro, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que hoy esto se ha desatado en el mundo y esto ya parece normal, ¿cierto? Y ya nos tienen hasta callados, ya no podemos hablar contra el pecado, ya no podemos hablar contra lo malo, porque dice que nosotros nos toca ahora pedirles perdón. ¿Te has escuchado eso, no? Esas barbaries, esas estupideces, que nosotros nos toca pedirles perdón a los pecadores porque nosotros los hemos agredido, porque les decimos que están en pecado. Eso es antibíblico, eso es antidios, totalmente anticristo.
Es que el espíritu del anticristo está ya, está activo. No esperemos que aparezca un personaje. El espíritu del anticristo ya está activo. Amén. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese personaje es peligroso. Es un rey voluntario. Él se ofrece, él está como el Redentor. Ahora, él viene en su propio nombre. Él se manda solito. Y eso lo dice San Juan. Aquí ya nos pasamos una referencia al Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 5, versículo 43. Qué tremendo es esto. 5:43, dijo el Señor: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, el que respeta autoridad, el que está bajo autoridad, no fue aceptado. Pero el que se sale de la autoridad es bien recibido. Entonces, bueno, ese sí es. Y el mundo lo va a aplaudir. Viene en su propio nombre. Solo que aquí ya vamos a comenzar a identificarlo con otra cara. En Tesalonicenses, el apóstol San Pablo escribe, y pasemos allí a esa carta. Vamos rápido porque solo estamos viendo un panorama de ese personaje. La segunda carta a los tesalonicenses, esto es doctrina bíblica pura para cada cristiano, el capítulo 2, entonces ya lo identifica como el hijo de perdición, o sea, el que va de mal en peor. Mi hermano, quiero decirle algo muy importante que lo aprendí hace muchos años en mi vida cristiana. ¿Sabe por qué el mundo va de mal en peor? Porque de mal en peor va el príncipe de este mundo. ¿Sí? Recuerde que la Biblia misma dice, Cristo dijo que el diablo había quedado como príncipe de la potestad del aire. El diablo quedó como Dios de este siglo. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Por favor, no me vayan a dormir. Que no, el diablo le arrebata la palabra y usted ni supo qué pasó en la dominical. Y esto es doctrina que usted tiene que tenerla hoy, en este tiempo en el que vivimos, en estos últimos días. El mundo va de mal en peor porque de mal en peor va el príncipe de este mundo, que es el diablo. Entonces, seguir la corriente del diablo, seguir la corriente del anticristo es ir al abismo de cabeza. Y mientras que el mundo va de mal en peor y va derecho hacia el abismo, la iglesia debe ir hacia el otro lado. No sé si me hago entender. Nosotros no podemos seguir la corriente del mundo, nosotros que tenemos que seguir a Cristo. Amén. Mirando al cielo y mirando la palabra. No escuchando mentiras, sino poniéndole atención a la palabra de Dios, porque hoy el mundo está confundido por tanta mala información que hay. Amén. Es terrible lo que estamos viviendo. El capítulo 2 de Tesalonicenses, donde estamos, dice en el capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol San Pablo hace un llamado importantísimo: nadie os engañe, porque quiere decir que algunos serán engañados. ¿Ustedes se acuerdan la advertencia de Jesús? Que será tanto el engaño en la tierra que si fuere posible engañarán aún a los escogidos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda el gran cuidado que hay que tener? Porque siendo escogidos se puede caer en el peligro de ser engañados. Y este espíritu del anticristo es muy fuerte, quiere arropar, quiere acaparar todo. Es tremendo, es terrible. Ahora, hasta aquí estamos viendo y con claridad la palabra lo desenmascara. Tesalonicenses dice que es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Empero que Juan, el apóstol, fue más crudo en su lenguaje, ¿cierto? Y él dijo que era una bestia. Estamos hasta ahí. En orden rapidito les regalo otra vez el panorama. El anticristo se identifica como el cuerno pequeño, como el rey altivo de rostro, como el príncipe que ha de venir, como el rey voluntario, como el que viene en su propio nombre, como el hijo de perdición, y Juan termina
diciendo que es una bestia. Tremendo, ¿no? Pero miremos el paralelo de esto. En todos los pasajes bíblicos, porque es que usted entienda, yo debo entender lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios dice es la verdad, lo demás no. Hoy que yo estoy aquí parado frente a ustedes, Dios me da esta oportunidad, el que tiene la verdad no soy yo, el que tiene la verdad es Dios. Y aquí no le estamos dando prioridad ni aplausos a ningún otro que no sea Dios. El único que tiene la verdad es Dios, es el Espíritu Santo. O sea, no es otra cosa. Aquí estamos poniendo a la luz la verdad, pero la verdad de Dios, no la verdad del pastor Hernando, no, la verdad de Dios. El que la quiere tomar, Dios lo bendiga. El que no, tendrá sus consecuencias, porque no es lo que yo quiero decir, es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? En todos los pasajes citados encontramos que es un personaje oscuro, que es un personaje peligroso. Usted lo está leyendo ahí en su Biblia. Pero mi pregunta es, ¿acaso el mundo lo va a ver así? ¿El mundo va a ver que ese es un personaje peligrosísimo? Pues resulta que no. Para el mundo es el personaje más sublime. De hecho, va a ser el redentor para muchos. Mire, el espíritu del anticristo lo van a ver como el redentor del mundo, porque es que él viene a suplantar a Cristo. Tremendo, ¿no? A mí me da temor y me da terror pensar en esto. Y yo no sé si usted duerme tranquilo, yo ya no duermo tan tranquilo, porque yo veo en el peligro en el que estamos viviendo hoy, la corriente tan fuerte que hay, que está empujando con una fuerza y llevándose a muchos a su paso. Y Cristo no ha venido, y yo no sé cuándo vendrá. Pero yo hoy sí mi oración, Señor, ven pronto, porque esto si se demora un poquito, muchos van a cambiar de parecer y van a terminar dándole pleitesía al anticristo. No me refiero a ustedes. Dios guarde, ojalá al 100% esta iglesia. Dios nos guarde a todos, no terminar nosotros adorando el espíritu del anticristo, porque quien lo haga será borrado del libro de la vida. Eso está antes, eso dice mi Biblia. Eso dice Apocalipsis capítulo 14. Quienes lo adoren, quienes estén de acuerdo, quienes lo aplaudan, no, terrible. Dice la Biblia que serán borrados del libro de la vida y serán lanzados a un lugar de tormento, cuyo tormento es por los siglos de los siglos. Por eso abramos los ojos, no sea que terminemos adorando un anticristo, cuando nuestro deber es adorar a Cristo. Le vuelvo a recordar, los pasajes citados nos muestran que es un personaje oscuro, pero el mundo lo ve como algo sublime, como algo grande. Quiero que visualice una cita bíblica en el Evangelio según San Lucas. Todo está en la Biblia, mire hermano, todo absolutamente está en la Biblia. Falta que la escudriñemos con detenimiento. El capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Adoremos al Señor mientras buscamos en nuestras Biblias. El capítulo 16 de San Lucas, el versículo 15, dice la palabra, entonces les dijo, esto es Jesús hablando, dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Tremendo lo que es la justicia propia, ¿no? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Por eso mientras los hombres van a ver un hombre espléndido, un personaje sublime, encomiable, digno de adorarlo, Dios lo vio como una bestia y se lo reveló a Juan, y Juan dijo, es una bestia. Yo me asocio mucho con la interpretación de Juan. Él no se puso con contemplaciones, dijo, este es una bestia. Tremendo, ¿no? Ahora el anticristo surgirá, querramos o no, el anticristo va a venir. Porque el anticristo va a ser el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento profético. El anticristo viene. Y eso no es que de la noche a la mañana apareció, no, el mundo se está preparando para recibirlo. Todo se está dando ya en la tierra. Todo está listo, el punto es que cuando aparezca,
Yo quiero decir algo, espero lo tomemos con mucha madurez, Iglesia del Señor, amén. Mire, yo creo firmemente, primero afirmo esto, yo creo firmemente con ustedes, creemos que nosotros nos vamos antes de que inicie la gran tribulación, ¿cierto? En el arrebatamiento, amén, amén, por supuesto. Pero como nos falta conocimiento pleno para entender, no sabemos hasta dónde Dios nos permite estar aquí. ¿Qué tal que el anticristo aparezca y todavía esté la iglesia aquí? Yo no estoy diciendo, quizás lo que muchos están pensando, que yo estoy creyendo otra cosa, no, solo doy una posibilidad, por si eso pasara, solo estoy hablando hipotéticamente, por si eso pasara, ¿lo aceptaríamos nosotros o qué haríamos? Es tremendo, ¿no? Es que el problema, exacto, ese es el problema, que muchos dicen, no, pues que se ve que eso es tan normal, se ve que eso es una solución, se ve que esta es la salida, pues ni modo, digámosle que sí, pongámonos de acuerdo con él. Entonces, ir en contra de la corriente va a ser difícil, por eso yo le digo al Señor, ven Señor Jesús, ven, por favor, después pase lo que pase aquí, no me interesa mucho, pero mientras estemos aquí, sí nos debe interesar. Mientras estemos aquí nos debe interesar lo que va a pasar en el mundo y lo que está pasando ya. No sea que terminemos nosotros diciéndole que sí al anticristo. Volvemos a Tesalonicenses para mirar que él aparece, sí o sí, aparece. Y miremos el gran cuidado que debe tener la iglesia, en especial, de una manera personal, el cuidado que debe tener cada cristiano en particular, personal. Usted y yo hemos leído el pasaje donde dice la palabra, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Uno no sabe si en la misma casa, con los que viven bajo el mismo techo, el uno esté adorando a Dios y el otro esté adorando al anticristo. Eso queda ahí en secreto. Yo aquí hablo la palabra, pero tenemos que examinarnos completicos. Aquí sí pasarnos un escáner de verdad que nos muestre cómo estamos, qué estamos nosotros aprobando hoy, qué estamos aplaudiendo hoy. Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 2, que esto es cumplimiento completo de la profecía. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, estoy en el verso 1, os rogamos, hermanos, a mí me parece tremendo que el apóstol tenga que hacer ruegos. Les ruego, hermanos, él les decía, les ruego que no se dejen mover, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire que todo esto se manifiesta y todavía la iglesia aquí. Se manifiesta el pecado, se manifestó ya en abundancia, estamos en el tiempo cuando la maldad se aumentó, que son señales del tiempo final. El amor se ha enfriado, pero aquí dice que se propagó, se expandió la apostasía. Tremendo, ¿no? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, o sea, comience a mostrar, a dar la cara el hombre de pecado, el hijo de perdición, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Recuerde que todo lo que está en contra de Dios es anticristo. Lo que está en contra de Dios, lo que está en contra de la palabra, lo que está en contra de los buenos valores, todo eso es anticristo. ¿Sí me hago entender? O sea, el espíritu del anticristo ya está abierto en el mundo. Dice el apóstol, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces
Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios, mentirosos. Un engañador número uno, de esos tantos que hay por ahí, pero le van a quedar pequeños en comparación a este. Y con todo engaño, aquí es donde a mí me tiemblan los pantalones. Aquí debe sacudirse más de uno. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es terrible. Aparece un personaje y el que no le dio la gloria a Dios se la va a dar al diablo, teniendo al anticristo de por medio, aprobando todo lo que el anticristo dice. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que cuando se abre el primer sello, apareció un caballo blanco y el que lo montaba salió venciendo y para vencer. Empero tengamos muy en claro que el caballo blanco de Apocalipsis 6, 2 no es Cristo. ¿Sí estamos? Amén. ¿Alguna duda en alguno? El caballo blanco del primer sello no es Cristo. Pero note la referencia, apareció un caballo blanco y me imagino que el que lo montaba también de blanco y salió venciendo y para vencer. Empero que este traía un arco, en tanto que Cristo trae una espada. ¿Sí? Es solo una apariencia. Y eso habla de la falsa paz, esa falsa paz que ese personaje tan oscuro le ofrece al mundo. O sea, ese anticristo les ofrece una solución a los hombres. Ahora, la pregunta aquí es cómo se prepara el terreno para que el anticristo pueda surgir tan rápido. ¿Será que sí el mundo está dando rasgos de que ya está listo para que aparezca el anticristo? Yo digo que sí. Me uno a esos amenes. Yo digo que sí. Amén. ¿Cómo está preparado el mundo? Esperando al anticristo. ¿Cómo el mundo y muchos ya están aplaudiendo el espíritu del anticristo? Y ya le están diciendo bienvenido. Y ya le están diciendo eso es lo que queremos recibir porque estamos cansados. Mire, en dos palabras le defino que el mundo está listo para recibir al anticristo. Esas dos palabras se llaman desilusión y esperanza. Esa es la condición de nuestro mundo. Desilusión y esperanza. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Que Dios me ayude con lo que voy a decir. Esto me puede costar caro, pero se lo voy a decir porque el Señor me dice que se lo diga. Dijo alguien, amárrense en los cinturones y ténganse duro. Aunque el que me meto en problemas soy yo. No importa, ustedes me apoyan, ¿verdad? Amén. La sociedad, el mundo global, están cansados de los dirigentes políticos que tienen. Están cansados del gobierno que está ahí y que ha estado por tantas décadas. Y están gritando, no más a ese gobierno y no lo queremos más y lo están tratando con insultos. Ahora, si se portan bien o se portan mal, ese no es mi problema. Ellos le darán cuenta a Dios, pero yo no tengo ningún derecho de levantarme contra esas personas que Dios ha puesto como gobernantes y que hoy muchos, incluyendo cristianos, le están diciendo no más y queremos el cambio. Y ya saben por quién van por el cambio. Comunistas, socialistas. Personajes que están en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de la palabra, que abiertamente están diciendo que no creen en Dios, pero sí creen en la brujería, en la hechicería y cuanta artimaña del diablo. Y el cristianito que cree que es cristiano, pero está listo a votar por una persona de esas, está adorando abiertamente al anticristo. Gústele o no le guste a quien sea, esa es la verdad y se tiene que decir. Amén. A mí me cuesta, yo sé que este mensaje me lo van a censurar por las redes sociales, me importa poco, estoy defendiendo la doctrina, la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Porque el mundo está así, la sociedad está así.
desilusionados y por otro lado esperanzados, que un anticristo los va a rescatar, que un personaje con un pasado oscuro, con un pasado totalmente corrupto, dañado, dice que ese los va a sacar del fango. Ay, Dios mío, solo porque todo el mundo hoy quiere poner la mano, todo quieren que el Estado los mantenga, que el Estado se está comiendo todo y no nos está dando nada, que mire cómo nos tienen. Usted ya sabe lo que está pasando en los países donde el Estado les prometió que les daba y sí, les dio unos meses, pero dice un dicho por ahí, donde se saca y no se echa, se acaba pronto la cosecha. Esto lo que trae es ruina y miseria y hambre y desgracia. Eso es lo que trae el anticristo, ese es el espíritu del anticristo. ¿Quieren un dato importante? Mire, un hombre llamado Henry Spack, quien fuera secretario del Mercado Común Europeo, anótelo si quiere, busque el lapicero y anótelo y después usted lo busca a ver si yo le estoy diciendo mentiras. Henry Spack, quien fuera secretario del Mercado Común Europeo en la década del 70, 1970, dijo algo. Y eso no lo dijo así porque sí. Recuérdelo, secretario del Mercado Común Europeo, y él dijo: hace falta un hombre que tome las riendas económicas del mundo y que nos saque del lodazal y del fango en el que nos estamos sumergiendo cada día. Hace falta, dijo él, un hombre que nos saque del fango y del lodazal en el que el mundo se debate día a día. Pero él aplicó algo. Y si ese hombre lo envía Dios, lo recibimos. Pero si lo envía el diablo, igual manera lo recibimos. Ese fue la palabra que él abrió proféticamente. ¿Conoce usted la aplicación de eso? De que Henry Spack haya dicho: si ese hombre lo envía a Dios, lo recibimos, pero si lo envía el diablo, lo recibimos. ¿Sabe qué fue lo que dijo? Él dijo dos cosas pero muy bíblicas. Ya Dios envió al Dios hombre y la gente no lo recibió y todavía muchos no lo reciben. Entonces el diablo mandará a su hombre y el mundo está abierto con sus brazos. Bienvenido, bienvenido anticristo. Bienvenido anticristo. Eso está, otra vez le doy la cita bíblica, San Juan capítulo 5, versículo 43. Cristo dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís, pero al que viene en su propio nombre, ese sí es bienvenido. Terrible. Sigamos mejor en Apocalipsis capítulo 13, porque a algunos parece que ya se les dañó el almuerzo. Gloria a Dios. A mí me duele, yo tengo que decirle la verdad, porque yo he tenido una carga esta semana, no he podido ni dormir, he tenido una carga tremenda, porque si Colombia cae, si Colombia se va al abismo, yo no voy a ser el responsable que me digan: y usted tenía la oportunidad de abrir su boca y haber aclarado algo, y yo quedarme con eso en mi conciencia. No dije nada, pues tengo que decirlo. El Señor me dijo: dígalo. Y bendigo a aquellos grandes siervos que se han parado y se han amarrado los pantalones y han dicho la verdad. Las grandes contradicciones de hoy de la iglesia, del llamado pueblo cristiano. Oran por la vida, pero votan por políticos baratos que aprueban el aborto y la eutanasia. Oran para que todo esto se arregle, pero votan por los que van en contra de los principios morales de Dios. Y la lista sigue. Busquen, en lugar de estar por allá mirando lo que no debe, busquen en su celular el mensaje que dio, el dato que dio Darío Silva, el pastor de Bogotá. Ahí está claritico. Él se lo va a decir más clarito. ¿Por qué uno se contradice? Ahí les dejo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 13. El apóstol dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar una bestia. Ahora, el mar en la profecía bíblica representa las naciones, las multitudes. El mar representa las gentes alborotadas. De ahí es que sale el anticristo. El anticristo sale o crece o surge como de entre las revoluciones. Y pensar que va a aparecer tan pacífico, ¿no? Me da risa esto de la Biblia que muestra todo tan claritico. Quiero que me acompañen. Lo que vio el profeta Isaías.
Alguien dirá hoy, y ojalá Dios lo bendiga, aquel que diga, uy, yo no había visto eso en la Biblia. Amén, para eso es que Dios me tiene aquí, para decirle a usted lo que usted no había visto en la Biblia. Y benditos los que ya lo hayan visto. Capítulo 17 del libro del profeta Isaías. Mire de dónde sale el anticristo, de dónde es que salen esos personajes, de las revoluciones. De ahí sale el anticristo. Aparentar que él es la mansa paloma, que él es el cordero manso. Imitador totalmente de Cristo, pero totalmente en contra de él. Capítulo 17, versículo 12 del libro del profeta Isaías dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Sí me hago entender con esa referencia? Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Capítulo 57, versículo 20 del mismo libro del profeta Isaías. Solo son referencias que quiero que le queden grabadas en su mente y remárquelas en su Biblia. Porque el apóstol Juan dice, y vi salir del mar, del medio del mar. Capítulo 57, versículo 20, les voy a repetir otra vez la cita, y dice: pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De esa revolución, de ese mundo impío, de ese mundo desenfrenado, es que surge una bestia. Ahora, la palabra bestia no quiere decir que es un animal de 4 patas. Amén. Ya lo identificamos en el libro del profeta Daniel. La palabra bestia, le vuelvo a repetir, no es un animal salvaje de 4 patas, sino un hombre cuyo accionar es como una bestia, cuyo accionar es como un animal. Eso lo dijo el apóstol Judas en su corta carta, perdónenme la redundancia que él deja, el capítulo que él escribe, porque no hay sino uno, el capítulo 10, el versículo 10, de Judas, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas conocen y en las que por naturaleza, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Note cómo Judas los presenta, pero luego dice: ay de ellos, ay de ellos. Anticristo, que es lo que estamos viendo hoy, significa opuesto, en contra u oponente. La aplicación más rápida que aparece de anticristo, si usted la busca, es sustituto. Él quiere hacerse pasar porque él es Cristo. El diablo tiene astucia, pero para querer ganar más ventaja en todo quiere imitar a Dios. Entonces por eso es que él quiere imitar a Cristo, que él es el Redentor, el que viene a salvar. Pero viene opuesto, en contra, oponente. Es decir, a todo lo que es Dios. Y recuérdelo, todo lo que está en contra de Dios y de su palabra y de su iglesia está operando en el mundo con el espíritu del anticristo. Les vuelvo a repetir esto: todo, te mire a los lados que quiera, pero todo lo que está en contra de Dios, de su palabra y de la iglesia, eso opera con el espíritu del anticristo. Porque estamos viviendo un tiempo profético que no podemos pasar por alto. El profeta Isaías, imagínate usted, 700 años antes de Cristo, y ya han pasado más de 2000 después de Cristo. Es decir, súmelo, 2700 años antes de hoy estar predicando en esta dominical, él ya sabía que yo tenía que hoy abrir esta palabra aquí. Ya Dios dio esa palabra de antemano, para que usted lo busque en su Biblia y mire lo que estamos viviendo hoy. Y no se asombre, no se asuste. Lo único que le invito es que no aplauda esa barbarie, esa situación
tan dañina que está corrompiendo nuestra sociedad. El capítulo 5 del libro del profeta Isaías, disculpen que hoy los pongo a recorrer en la Biblia, pero les dije, no voy a hablar nada que no esté ahí, basado en la palabra. El capítulo 5 y el versículo 20 dice, ay, pero es un ay de lamentación, es un ay de dolor, de que lo que viene es fuerte. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe más o menos, para dar un pequeño ejemplo muy simple? El más simple, el más elemental que Dios me dio. Como aquella mamá que, avalada, aprobada por el Estado, o sola, o como sea, como quiera que lo haga, aborta a su bebé. ¿Qué hizo esa mujer? Mató a una persona, cometió un crimen. Pero hoy en la sociedad, ¿quién es el malo? ¿Ella o el bebé que tuvo que pagar lo que no debía? El pobre bebé es el malo. Así está hoy la sociedad de hoy. Al que hace el mal le dicen que él es el bueno. Y el que quiere frenarlo, el que no está de acuerdo, él es el malo. Vámonos por ejemplos elementales. Mire, un ladrón sale a la calle, atraca a alguien y en su atraco puñaleó a alguien, lo mató. Lo dejan libre, no pasa nada, después hasta le dan una curul para que esté en la política, a ver si gana y gana la presidencia. ¿Cierto? Porque es un criminal. Pero vaya que un ciudadano de bien se defienda y le haga daño a esa persona. ¿Qué le hacen a esa persona? Y eso que aquí no hay pena de muerte, y si no, aquí le darían pena de muerte, porque era una persona buena y atacó el mal. Por eso el profeta con anterioridad, Dios habló por medio de él y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ay de ellos. O sea que usted y yo no seamos de ellos, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, es decir, todo lo trocan, todo lo cambian. Eso no es otra cosa que un espíritu inmundo de anticristo manifestado, abierto hoy, que lo estamos viviendo. Por eso en Tesalonicenses leíamos, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y que quien lo siga, obviamente que Dios tendrá misericordia, pero llega el momento que dice, usted está tan empeñado con él, pues bueno, bien pueda. Pero entonces Dios le envía un poder engañoso para que solo crea a cuantas mentiras ese espíritu anticristo dice. Por eso aquí hay un llamado importante, cristianos, alerta, no nos dejemos llevar por el espíritu del anticristo. ¿Usted quiere el reino de Dios? ¿Usted quiere irse en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Usted cree que usted es un verdadero hijo de Dios? Vamos a verlo a la luz de la palabra, si de verdad somos verdaderos hijos de Dios. Aquí la Biblia le va a decir a usted ahorita, le va a mostrar claritico, si de verdad somos hijos de Dios, si de verdad, si el Señor nos llama en este momento, gloria a Dios, como dice mi hermano Alex, que si Él nos llama, gloria a Dios, que no fuéramos. Ojalá estemos adorando a Cristo. No sea que aún estando en la iglesia, estemos adorando el anticristo. Eso dice mi Biblia, y vamos a verlo, Romanos capítulo 1. Cuando llega Romanos capítulo 1 lo espero para que me acompañe, para que usted se vaya conmigo ahí en la lectura y diga, uy, esto está ahí en la Biblia, esto está ahí claritico. Amén. Y entonces después de la lectura diremos, bueno, ¿qué hacemos con esta página de la Biblia? ¿Será que la arrancamos? Capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Mire lo que dice la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Mire, querer cambiar los planes de Dios, los propósitos de Dios, es grave. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios no existe, Dios no cabe aquí, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. No, qué pasado tan oscuro este, ¿no? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero mire lo tajante que termina la palabra. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Final el versículo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La corriente del mundo va para un lado, el cristiano debe ir en contravía. Esa es la tarea difícil, ese es el trabajo duro de la iglesia, que a nosotros nos toca andar en contravía, no seguir la corriente del mundo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos da todo lo que necesitamos saber, nos da todo lo que necesitamos aprender. Por eso en Romanos capítulo 12 nos gusta mucho hablar de, ¿cómo es que se llama? Los derechos, ¿no? La gente le gusta reclamar, es que es mis derechos. Bueno, ¿y por qué también no pensamos en nuestros deberes? No todos son derechos en la vida, también hay deberes, ¿cierto? Y Romanos dedicó un capítulo para hablar de los deberes. Y uno de nuestros deberes como cristianos, dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, transformar la mente, y termino con este pasaje, ya vamos terminando. Después, cuando el Señor nos guíe, continuaremos el capítulo 13 de Apocalipsis, pero quiero que me acompañe en Efesios capítulo 2 y veremos por qué la palabra habla de una transformación, por qué la palabra habla de un cambio, por qué la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento, por qué la Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, o sea, ya es diferente, piensa distinto, actúa distinto, su panorama es otro, porque ha sido cambiado, ha sido transformado. Capítulo 2 de Efesios, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición nuestra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, cuando eso sí seguíamos la corriente del mundo. Tremendo, ¿no? Me hace acordar esto al apóstol Pablo, fue en Atenas cuando llegó, que la gente gritaba, ¿se acuerdan? Que allá defendían a la diosa Diana,
y hubo un alboroto como por 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios, ¿no? Y la gente llegaba y se metía al montón a gritar, pero ellos gritaban, decían que gritaban sin saber por qué. Ahí porque estaba el alboroto, entonces ellos gritaban. Mi hermano, tengamos cuidado, no meternos al alboroto, porque otro grita, yo grito. Porque otro aprueba, yo apruebo. No, yo tengo que tener mis convicciones. Amén. Yo tengo que saber a qué le digo sí y a qué le digo no. Y no es lo que a mí me conviene, es lo que le conviene a la palabra de Dios, es lo que le conviene a Dios, es la voluntad de Dios. En otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oye, los hijos de desobediencia operan por un espíritu maligno, mírelo ahí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. La iglesia del Señor, la mente de un hijo de Dios, es una mente transformada, es una mente cambiada. Y yo le invito en esta mañana, tanto a los que están aquí como a los que nos siguen a la distancia, vamos a orar a Dios. Y cada que usted se arrodille a orar, dígale: Señor, yo soy hijo de Dios porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero dígaselo con fe, dígale: Señor, la palabra dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Dígale al Espíritu Santo que lo guíe. No se deje guiar por otra cosa. No se deje guiar por otras voces. No se deje guiar por el montón. Déjese guiar por Dios. Dígale: Señor, guíame a actuar sabiamente. Dígale al Señor: Señor, abre mi mente que yo te adore a ti y no vaya a terminar adorando el anticristo. Amén. Creo no equivocarme con esta palabra, mis amados. Todo está ahí en la Biblia, todo es bíblico. Juzgue usted, y ahí queda en su celular grabado. Vuelva y quédese solo y escuche de nuevo. Analice la palabra y pídale al Señor revelación. Y verá que el Señor le va a dar luz, porque sí necesitamos luz en este momento tan oscuro que está pasando el país. Y en este tiempo final, y que esa luz sea Cristo, porque mi hermano, ahorita no podemos ni debemos mirar otra cosa. Están listos porque la trompeta está que suena. Yo quiero que usted se vaya conmigo a la eternidad. Que la trompeta suene y nos vayamos con el Señor. Él está pronto a venir. Estemos de pie y vamos a orar. Mientras la iglesia ora y habla con el Señor, hablemos con Dios. Usted tenemos ese privilegio de poder hablar con Dios, decirle: Señor, ayúdanos. Ore por el pastor, diga: el pastor habló hoy una palabra, Señor, por algo fue y ahí está en la Biblia, ayúdeme a entenderla. En fin, dejémonos guiar por Dios. Y yo quiero orar por los que allá a la distancia quieren aceptar a Cristo, reconciliarse con Dios. Repitan esta oración: Padre que está en el cielo, le doy muchas gracias por Jesucristo. Abro mi corazón y lo recibo como mi Señor, como mi Salvador, y lo invito para que sea Señor y dueño de mi vida. Perdona todos mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y ayúdame para seguir adelante y hacer su voluntad y vivir para Dios. Amén. Querido amigo, o aquella persona que de pronto estaba apartado de Dios, hizo esta oración y se reconcilió con Dios, le invito a perseverar en Cristo. Nosotros como iglesia démosle gracias, digámosle: Señor, ayúdame.